Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial y listos para sumergirse en una historia que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, créanme, en el corazón de muchos de ustedes. Hoy vamos a desgranar un tema que, si siguen de cerca la vida de nuestros queridos actores turcos, sabrán que ha generado un revuelo considerable. Estamos hablando de la familia de nuestro galán internacional, Can Yaman, y más específicamente de lo que su madre, Gülden Yaman, ha revelado sobre su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir. Si han escuchado bien, la madre de Can Yaman rompe el silencio y nos cuenta todo. ¿Se acuerdan de esa pareja que nos robó el aliento en la pantalla? Can Yaman y Demet Özdemir, el dúo dinámico de Erkenci, esa serie que nos hizo suspirar con su química y nos tuvo pegados a la televisión noche tras noche. Su relación en la ficción era tan creíble, tan apasionada, que era imposible no preguntarse si esa chispa trascendía la pantalla. Y para muchos, la respuesta era un rotundo sí. Los rumores de un romance entre ellos, tanto dentro como fuera de los sets de filmación, fueron constantes, alimentados por cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, cada gesto de complicidad captado por las cámaras. Era un torbellino de especulaciones, un sueño para los fans que anhelaban ver a sus protagonistas favoritos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del estrellato, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Y cuando esa línea se desdibuja, la opinión y el papel de las familias, especialmente de las madres, suelen ser un factor importante. Es aquí donde entra Gülden Yaman, la madre de Can, una figura que hasta ahora se había mantenido en gran medida discreta respecto a la vida sentimental de su hijo. Sin embargo, en ocasiones, los silencios se rompen y las palabras cobran un peso inesperado. Y en este caso, sus declaraciones sobre Demet Özdemir han sido un verdadero bombazo, un torbellino de emociones que ha resonado con fuerza en la comunidad de fans. Imaginemos el panorama: Can Yaman, un actor consolidado con una legión de fans que lo adoran en Turquía y en el extranjero. Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y querida, con su propio séquito de admiradores. Juntos formaron una pareja televisiva icónica. Y mientras las cámaras de los paparazzi los seguían y los fans debatían en foros y redes sociales sobre si eran pareja o no, ¿qué pensaba la madre de Can? ¿Tenía una opinión formada sobre Demet? ¿Cómo veía ella esa relación que parecía tan prometedora en su momento? Estas son las preguntas que han rondado en la mente de muchos, y hoy, gracias a Gülden Yaman, tenemos algunas respuestas. Pues bien, la señora Gülden, en unas declaraciones que han dado la vuelta al mundo, ha compartido su perspectiva. Y lo ha hecho de una manera que, si bien es respetuosa, también deja entrever ciertas emociones y puntos de vista que no pasan desapercibidos. No es un secreto que las madres suelen tener una visión muy protectora de sus hijos, y cuando se trata de sus parejas, esa protección puede intensificarse. En el caso de Gülden Yaman, parece que su apreciación por Demet Özdemir es genuina, pero también hay matices que revelan una cierta complejidad en la forma en que se desarrolló y quizás terminó esa relación. No se trata de una crítica directa, sino de una observación teñida de la experiencia y la perspectiva de una madre. Según se ha informado y se ha podido extraer de sus palabras, la madre de Can Yaman guarda un recuerdo positivo de Demet. La describe como una joven talentosa, educada y con una personalidad encantadora. No es de extrañar considerando la admiración que tanto Can como Demet han demostrado públicamente el uno por el otro en su momento. Se sabe que convivieron mucho durante las grabaciones de Erkenci, y en esos entornos laborales tan intensos, es natural que se forjen lazos, no solo entre compañeros de elenco sino también entre sus familias. Es muy probable que Gülden Yaman haya tenido la oportunidad de conocer a Demet en persona, de compartir momentos y de formarse una opinión basada en la interacción directa. La proximidad física y el tiempo compartido en el set facilitan esta conexión familiar. De hecho, en algunas de las entrevistas que se han publicado, se ha mencionado que la madre de Can incluso llegó a describir a Demet como una chica maravillosa. Palabras que sin duda sugieren una aprobación inicial y un aprecio sincero. Esto valida la idea de que, al menos en un principio, la relación entre Can y Demet fue vista de forma positiva por el círculo cercano del actor. Y es que, ¿quién no querría lo mejor para sus hijos? Si Demet encajaba en ese concepto de lo mejor, pues bienvenidas sean las buenas vibras. Era una etapa de optimismo, donde las promesas de amor y futuro parecían estar a la orden del día. Sin embargo, y aquí es donde la historia se pone más interesante,
las declaraciones de Gulden Yaman no se detienen en un simple cumplido. Hay un detalle importante que emerge de sus palabras, la mención de que a pesar de la admiración, la relación entre Khan y Demet no funcionó o no llegó a buen puerto. Esta frase, aunque directa, esconde muchas interrogativas. ¿Por qué no funcionó? ¿Qué factores contribuyeron a su ruptura? ¿Fue una decisión de uno, de ambos, o una combinación de circunstancias? El misterio de su separación ha sido objeto de innumerables especulaciones, y la madre de Khan, sin entrar en detalles escabrosos, arroja una luz que confirma la complejidad de su desenlace. Es aquí donde la interpretación se vuelve crucial. Cuando una madre habla de la relación de su hijo, no solo habla de la otra persona, sino que también puede estar ofreciendo una visión del papel de su hijo en esa dinámica. Sin entrar en detalles que quizás Gulden Yaman no quiso o no pudo revelar públicamente, sus palabras sugieren que hubo razones de peso para que la relación no prosperara. Podríamos especular, por supuesto, sobre los motivos, las presiones de la fama, las agendas apretadas de dos estrellas en ascenso, las diferencias personales que solo se descubren con el tiempo, o simplemente esa chispa que a veces se enciende fuerte pero se apaga igual de rápido. En el torbellino de la vida de dos celebridades, las exigencias de sus carreras pueden ser un obstáculo considerable para el desarrollo de una relación estable. Lo que sí queda claro es que la madre de Khan Yaman parece tener una comprensión profunda de la situación, y su postura es la de alguien que, aunque apreciaba a Demet, entendía que la relación no estaba destinada a perdurar. No hay reproches explícitos, pero sí una aceptación de la realidad, una aceptación de que a veces, incluso las conexiones más prometedoras no se traducen en un futuro compartido. Su mensaje es de madurez y resignación ante las realidades de la vida amorosa, especialmente en un entorno tan volátil como el del mundo del espectáculo. Y aquí es donde entramos en el terreno de la empatía. Pensemos en lo difícil que debe ser para cualquier madre ver a su hijo pasar por desilusiones amorosas, especialmente cuando se trata de alguien a quien ha llegado a apreciar. La señora Gulden, al compartir sus pensamientos, nos ofrece una ventana a esa parte más humana y vulnerable de la vida de las celebridades, una vida que, a pesar del glamour, está llena de los mismos altibajos emocionales que cualquiera de nosotros experimentamos. Las declaraciones de Gulden Yaman nos recuerdan que detrás de las cámaras y los flashes, existen personas con sentimientos y experiencias que merecen ser tratadas con respeto y comprensión. Las declaraciones de Gulden Yaman también nos invitan a reflexionar sobre la relación entre las madres y sus hijos adultos. Es un equilibrio delicado entre el apoyo incondicional y el respeto por sus decisiones. Parece que la señora Gulden ha encontrado ese equilibrio. Ha expresado su aprecio por Demet, pero también ha validado la realidad de que la relación no funcionó, sin necesidad de culpar a nadie ni de crear un drama innecesario. Es un enfoque maduro y considerado, que prioriza el bienestar emocional de su hijo y la cordialidad hacia las personas que formaron parte de su vida. Este tipo de declaraciones son un bálsamo en un mundo que a menudo se regodea en la controversia. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo se ven escrutadas hasta el último detalle. Los fans, los medios, todos quieren saberlo todo. Y en ese contexto, el hecho de que la madre de Khan Yaman haya hablado con tanta serenidad y respeto sobre Demet Özdemir dice mucho de ella, y también, quizás, de la forma en que Khan maneja sus relaciones, con discreción y respeto, incluso cuando las cosas no salen como se esperaba. La postura de Gulden Yaman es un ejemplo de cómo se pueden abordar temas delicados con dignidad y elegancia. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro de Khan Yaman y Demet Özdemir? Bueno, profesionalmente ambos siguen cosechando éxitos. Khan Yaman está conquistando Hollywood y la televisión internacional, mientras que Demet Özdemir continúa brillando en producciones turcas y con proyectos en el extranjero. Su pasado compartido es en parte lo que los unió en el imaginario colectivo de muchos fans, y es un capítulo que, aunque cerrado, forma parte de su historia. Sus carreras siguen evolucionando y quizás con el tiempo esta historia sirva como un recordatorio de las lecciones aprendidas en el camino. Las palabras de la madre de Khan nos ofrecen una perspectiva valiosa. Nos recuerdan que detrás de las parejas televisivas y los romances de portada, hay personas reales con sus propias experiencias, sus propias familias y sus propias formas de procesar las relaciones. La señora Gulden, al compartir su opinión, no solo nos informa sobre su parecer respecto a Demet Özdemir, sino que también nos ofrece una visión más completa de la familia Yaman y su enfoque hacia la vida y las relaciones. Es un vistazo detrás del telón,
una oportunidad para comprender mejor las dinámicas humanas que a menudo quedan ocultas bajo el brillo de la fama. Así que, para resumir, la madre de Can Yaman ha revelado que guarda un grato recuerdo de Demet Özdemir, a quien describe como una persona talentosa y encantadora. Sin embargo, también ha señalado, de manera sutil pero clara, que la relación entre su hijo y Demet no llegó a funcionar. Estas declaraciones, lejos de generar polémica, nos ofrecen una mirada más humana y realista sobre las vidas de estas dos estrellas y las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que, al final del día, todos somos seres humanos buscando la felicidad, y que no todas las historias de amor, por muy intensas que parezcan, están destinadas a tener un final de cuento de hadas. La vida real, a menudo, es mucho más matizada y compleja que las narrativas que vemos en la ficción. Espero de verdad que les haya gustado este análisis y que hayan encontrado interesante esta información. Siempre es fascinante poder asomarnos un poco más a la vida de nuestros actores favoritos. ¿Ustedes qué opinan sobre estas declaraciones? ¿Creían que la relación entre Can y Demet tenía futuro? ¿Les sorprende la forma en que la madre de Can ha abordado el tema? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante y exclusivo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, y lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Hay muchas historias fascinantes esperando ser contadas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.